Esperemos que sea buena noche. Buenas noches, Damián. Bienvenido nuevamente otro lunes más de el programa Charla entre Amigos. Bienvenidos todas las personas que nos están escuchando en vivo y todas las que nos van a escuchar en diferido. Bienvenido a un lunes más con muchas sorpresas para variar, un inicio de semana y un fin de mes bastante agitado. Vamos a iniciar con una oración y le pasamos los micrófonos. In nomine Venga, de Patris, acuerdo. Filio Spiritus Sancti. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria et Pater et Filio Spiritus Sancto, sicut era in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael Arcangelo, defende-nos in proelio, contra iniquitias insidias diaboli est presidium. Impere dili Deus supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam y a los spiritus malignos, cuya perdicionem animaron per vagantur in mundo, divina virtute in inferno intrude. Amén. Damián, Sí, vamos. anochece con paz y guerra, con guerra y paz. A ver, Adelante espera, con la charla. a ver, espera un poco que he perdido la imagen. Vamos a ver. Sí, Ahí aquí estamos, estoy. ahí Ahí estamos. está. Lo voy a poner en horizontal para que sea más cómodo para mí. Bueno, complicada la situación, ¿no? Eh, es inevitable hablar otra vez del tema de Irán. Eh, eh, la semana pasada hablábamos de un proyecto que el sionismo se había adueñado de un mensaje y que Netanyahu era el presidente judío, era el cerebro de todo este proyecto, ¿no? Que es poco a poco ir adueñándose de toda esa zona del Oriente Medio. Eso es lo que hablamos del tema de la semana pasada, ¿no? Pero hoy ese tema lo vamos a enfocar desde el punto de vista económico, político. ¿En qué sentido? O sea, la pregunta es, vamos a ver, esta semana ha sido muy agitada, mucho lío, muchos golpes, que si el uno lanza misiles, que si el otro le da, el uno se golpea, el otro. La semana ha sido de puro sensacionalismo de noticias. El uno golpea, el otro lo responde, pero en la cuestión de fondo, pues, ya hemos visto que es una parte teológica, religiosa por una parte, que ya la hemos desarrollado la semana pasada, pero tiene que haber otra causa también. Y la causa es la de siempre, el dinero, el sistema financiero. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón de la guerra con Irán? No, bueno, pues sí, bueno, lo de Irán es que ha aparecido de repente en la prensa porque parece ser que los norteamericanos, bueno, pues no están de acuerdo con el programa nuclear de Irán. Todo eso es mentira, todo eso es falso. Es decir, la verdadera razón de la guerra con Irán no tiene nada que ver con el enriquecimiento de uranio. Se trata de otra cosa, ¿qué? Se trata del sistema bancario, sistema financiero. Por eso en el derecho romano antiguamente había una frase que lo resumía todo. Qui prodest, es decir, ¿a quién beneficia todo esto? Cuando se produce un asesinato, no, mira, han matado a fulano, han matado a este político, han matado a este banquero, han matado a una persona.
La primera pregunta es, ¿a quién beneficia ese asesinato? Esto es lo mismo. ¿A quién beneficia todo este conflicto? Entonces, esto se trata de las cuestiones de la ambición que tiene Irán por conseguir un programa nuclear. Que no, que eso no es así, eso es falso. Esta guerra no se trata de bombas. ¿De qué se trata? Sí, bueno, bombas ha habido muchísimas. Bombas, llamémoslo misiles, pero vienen a ser lo mismo. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es bancario, económico. Entonces, Irán, pero bien, de acuerdo, aclarado que es un sistema financiero bancario. Pero, ¿cuál es una de las razones? Pues una de las razones es que Irán es una de las últimas naciones, yo diría, o la última, que no ha sido absorbida, que no ha sido sometida al sistema financiero, bancario financiero de Occidente. Se está resistiendo y como se está resistiendo, entonces la élite mundial dice, no, o sea, que estos van por otro lado. No, 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 hay que acabar con esta gente. Y la prueba es que Irán es el centro de los BRICS. ¿Qué son los BRICS? Pues es la creación de un sistema financiero que se opone al dólar. Cualquier transacción internacional que quieras hacer se traduce de euros a dólar. Compras petróleo, tienes que pagar en dólares. Tienes que hacer una transacción, la tienes que hacer en dólares. Entonces, Irán se niega a ese sistema. Entonces, es la creación, se trata de la creación de un sistema financiero que se opone al dólar. Esos son los BRICS. Y al cual pertenecen Rusia, China, Sudáfrica, Brasil y hay algunos países más. También se ha unido India, Pakistán, tengo dudas. Entonces, Irán tiene un banco central propio que no está sometida a la influencia de entidades poderosísimas como BlackRock, como Vanguard, como JP Morgan. Y entonces, como no está sometido al sistema financiero internacional, esto es un problema para la élite mundial. Este es el problema de fondo. Se habla de uranio, es que Irán quiere hacer la bomba nuclear, entonces, claro, les tenemos que bombardear porque igual crean una bomba nuclear. Todo eso es mentira, todo eso es falso, eso no es real, eso no es real. Entonces, todo esto, debido a todo esto, Irán se ha convertido en un problema para el sistema financiero mundial controlado por el sionismo judío. Es así de simple, no hay más. Sí, bueno, la parte histórico-teológica ya la hemos explicado la semana anterior, ¿no? El lunes anterior. Entonces, Irán no ha accedido nunca a que los demás le controlen su sistema financiero. Y entonces se opone a que todas las fuentes de petróleo, se opone a que las fuentes de petróleo, los pozos de petróleo, sea controlado por el capital norteamericano, por el capital, por el sistema financiero mundial. Se niegan y entonces, ¿cuál es el motivo de la guerra? Hay que destruir a Irán, hay que destruir a la élite política porque nosotros tenemos que adueñarnos de todas las fuentes de energía de Irán. ¿Qué es lo que dice el dicho popular? El dicho popular lo sabemos. Por dinero baila el perro y por pan si se lo dan. Entonces, ¿cuál es la causa? La causa es el sistema financiero. Y el sistema financiero internacional necesita controlar todas las fuentes energéticas de petróleo y del gas. Quien tiene petróleo controla el mundo. Quien tiene el gas controla el mundo. Pero todos los sistemas financieros, todo el sistema energético, Occidente no controla todo el potencial petróleo de Irán. No lo controla. Y eso no lo acepta el sistema financiero sionista. No lo acepta. Entonces, hay que acabar con esta gente. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que Irán está vendiendo petróleo fuera del sistema del dólar, que son los BRICS.
Y ese es el objetivo de la élite financiera, controlar toda la producción de petróleo de Irán. Hay que tener en cuenta que entre Irán, Irak, Siria y algunos más, producen más del 40% del petróleo mundial. Y entonces todos tienen que pasar por el estrecho de Hormuz, acceder ya después al Pacífico para, a través del canal de Suez, suministrar la fuente de energía a Europa y Estados Unidos. Y como ellos no controlan las fuentes de petróleo, no están sometidos al sistema financiero, hay que acabar con esta gente. Y entonces, la amenaza nuclear, ¿no? Es que están a punto de conseguir la bomba nuclear. Yo recuerdo que cuando la Irán Contra, yo era mucho más joven, cuando el golpe de Estado de Khomeini, que quitan del poder a la familia de los Reza Pahlavi, se instala un sistema político en Irán, lo que se conoce como el sistema revolucionario de corte musulmán. Entonces, a partir de ese momento, Estados Unidos perdió el control de Irán, perdió el control de parte del Oriente Medio. Entonces, esa fue la razón por la cual cuando el general Wesley Clark, en una reunión que había allí en el Pentágono, le dicen, oye, es que tenemos que empezar a dar golpes de Estado. ¿Pero por qué? ¿A qué países? A Sudán, a Siria, a Libia, a Irak, a Irán. ¿Pero eso por qué? No, es que esa es la orden que hemos recibido. Y Wesley Clark presenta la renuncia a seguir en el ejército. Y el último país a destruir es Irán. Estamos en él. Fijaros cómo este proyecto político que estamos hablando hace 20 años, en el 2005-2007, se iba a llevar a cabo. Han destruido Irak, Irak, sí, Irak, diferente a Irán, porque Irán en 1933 cambia el nombre de Persia por Irán. Los persas no son musulmanes, los persas no son musulmanes, son persas. Entonces, ¿cómo consiguieron sujetar todo el sistema financiero petrolífero de Irak? Muy sencillo. Han seguido la misma dinámica que están siguiendo como Irán. ¿Irán cuál es? No, están a punto de conseguir la bomba nuclear. Hace 30 años, ya decían que Irán estaban a punto de conseguir una bomba nuclear. Hace 30 años. Y ayer mismo decían, están a unos días de conseguir la bomba nuclear. Tulsi Gabbard, que es la consejera del tema del Servicio de Inteligencia norteamericano, hace 2 semanas dijeron que no, que eso no es cierto. Dijo ante el Congreso, dijo no, Irán está muy lejos de conseguir la bomba nuclear. Pues hace 3 días ha dicho que sí, están a punto. La pregunta es, ¿quién ha conseguido doblegar la mano de esta mujer para que cambie de opinión? Y aquí viene el tema. ¿Cómo es posible que Donald Trump, que es un tipo duro, porque es un tipo muy duro, es decir, en el tema de los negocios, es un tipo muy terco, tiene su visión de la economía, y tú a Donald Trump no le doblas la mano ni de casualidad, porque es un negociador durísimo, muy terco, y lo que él piensa es así. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que Donald Trump en la campaña dijo, si salgo elegido, en 24 horas se acabó con la guerra, con la de Ucrania y la acaba? Ya van para casi medio año. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que Donald Trump, cómo es posible que Donald Trump, de decir que voy a acabar con las guerras, ahora se ha metido en una guerra sin ni siquiera declarar la guerra a Irán? La pregunta es, ¿cómo es posible que un tipo tan duro y tan terco como él, alguien le ha conseguido doblar la mano? ¿Quién le ha doblado la mano a este hombre? Repito, pues un negociador durísimo. Tú en los negocios y en los tratados, tú a este no le doblegas. ¿Quién le ha doblegado? ¿Quién le ha doblado la mano a Donald Trump? Aquí está el ministerio.
hasta el punto de que no ha dudado en bombardear a un país sin haberle declarado la guerra. Aquí está la cuestión, y es una cuestión sumamente grave. Y esto es lo que no aceptan Washington, Londres y Tel Aviv, es decir, la capital de Israel. Estas, estas tres entidades políticas mundiales, que son donde está resumido el sistema financiero mundial, no aceptan la postura de Irán. Pero la postura de Irán, ¿cuál? El tema nuclear, no. Ya hemos dicho que el tema nuclear no tiene nada que ver con la guerra de Irán. Nada que ver. ¿Cómo que no? Pero si toda la prensa mundial habla, han bombardeado los pozos, los laboratorios nucleares de tal lugar, de tal y tal. La clave es la parte nuclear, que no. ¿Qué sucedió con Irak? Irak tiene armas de destrucción masiva y estaba metido también España en ese tema. Inglaterra, Estados Unidos y España. Y se sabía que Irak no tenía armas de destrucción masiva. ¿Y por qué atacaron? Por el petróleo, el gas. No, pero eso no lo dice la prensa. Pero es que la prensa está comparada. Entonces, el mismo modelo político, la misma dinámica de los acontecimientos, se está repitiendo exactamente en Irak. ¿Cuál es? La clave es el petróleo, las fuentes y el sistema financiero iraní, que no se somete a la élite mundial. Entonces, como no obedecen, no son obedientes, nos vamos a acabar con ellos. En nombre de la libertad, de la democracia, les vamos a llevar la democracia a los iraníes, porque viven todavía en la Edad de Piedra. En la Edad de Piedra, pero si Irán, junto con China, es una de las civilizaciones más antiguas de la historia de la humanidad. Yo personalmente no conozco Irán, pero yo lo que he visto a través de los estudios, de las estadísticas, es un país sumamente avanzado y un país muy bien organizado. Tiene 90 millones de habitantes, cuidado. Entonces, esta es la cuestión, que Irán no obedece al sistema financiero mundial. Entonces, eso no se puede permitir. Hay que acabar con ellos. ¿Cómo? Vamos a encontrar una causa. Así, la energía nuclear. Venga, la energía nuclear. Toda la prensa mundial, porque la prensa mundial está en manos de esta gentuza. Venga, la guerra nuclear. Están a punto de conseguir la bomba nuclear. Si consiguen la bomba nuclear, nos van a matar a todos. Es el fin del mundo. Todo en la prensa, los misiles nucleares, los laboratorios nucleares. Todo eso es falso, es mentira. La clave es el petróleo, el gas. No hay más. Entonces, la amenaza nuclear ha sido el vehículo de propaganda. Como he dicho, ha sido lo mismo que ha sucedido en Irak. Entonces, hemos visto cómo ha ido cayendo Libia, ha ido cayendo Irak, ha ido cayendo Ucrania. Ucrania y el Oriente Medio están unidos porque están dirigidos por lo mismo. Entonces, el Irán era ya el último eslabón de la esclavitud económica bancaria ordenada por BlackRock. Una prueba la tenemos, el presidente alemán, Merz, miembro de BlackRock, funcionario de BlackRock. Tamer, funcionario de BlackRock. El Napoleoncito, Macron, es miembro de la familia de los Rothschild. Todo, pero si es que está todo en un paquete, todo. Y entonces, el último era Irán. Si cae Irán, el siguiente paso va a ser Pakistán, y los pakistaníes ya lo saben. Entonces, ¿ante qué situación estamos? Ante una situación que supuestamente puede haber una especie de tratado de paz, pero todo eso va a ser una estafa. Va a ser... yo las noticias no las he seguido estos días mucho, pero me llegaban datos que sí, se habría llegado a un acuerdo. Todo eso es falso. Entonces, la cuestión es que Irán no abre sus cuentas bancarias ni quiere privatizar su petróleo.
ni permite que Wall Street, ni Morgan, J. Morgan, ni toda esta, no quieren que intervenga en su sistema financiero. Y este es el problema de fondo de lo que está sucediendo en Irán. Y entonces, claro, se han encontrado con que Irán tiene un potencial militar que ha sorprendido a todos. A mí personalmente no me ha sorprendido mucho, porque tenía datos por ahí que tenía un potencial militar bastante fuerte. Entonces, ¿la cuestión cuál es? La cuestión ahora es hacer pronósticos. No, no me atrevo a hacer pronósticos. Se puede decir que puede que lleguen a un cierto acuerdo, pero ese acuerdo va a ser una especie de un compás de espera. Ojalá que lleguen a una especie de acuerdo momentáneo donde nos dejarían tranquilos. Yo utilizo la palabra tranquilos en cuanto que no hay una guerra total. Que aguante esto pues unos meses más. Pero va a ser una falsa paz. El tratado que hagan es una falsa paz, preparando un golpe definitivo. Y lo que venga detrás de ese supuesto convenio de paz mutuo, lo que venga atrás, ahí sí sería tremendo lo que viene. Pero yo no me atrevo a adelantarlo. Solamente es que nos dejan unos meses tranquilos de descanso, de descanso. Pero ya no hay nada que hacer. O sea, lamento ser muy pesimista, lamento ser muy claro, pero ya no hay nada que hacer. La élite mundial lo tiene decidido ya, está todo decidido. Está decidida la guerra, está decidido los planes que van a seguir y el contexto de lo que va a suceder. Ellos lo callan, por supuesto, pero este conflicto que ha sido tan bastante brutal indica que lo que se nos viene encima va a ser tremendo, va a ser tremendo. Entonces, ¿cuál es? Yo, aunque pueda resultar extraño, pero yo estos días he estado bastante desligado de todo. No he querido saber nada de casi nada. Incluso bastante desconectado. Quizá porque, quizá porque conozco. Conozco la historia. Conozco todos los conflictos que hay desde la época de los conflictos del Imperio Asirio, Babilonio, todas las civilizaciones o culturas de los medo-persas, más luego las conquistas de Alejandro, porque todo esto está reflejado bastante bien en el libro de Daniel. Entonces, en todos los primeros conflictos de la humanidad, de la humanidad, están en el Oriente Medio. Estamos hablando del año 2000, 3000 antes de Cristo. Toda esa zona era un conflicto, era una serie de conflictos tremendos. Han pasado ya 3000 años y todos esos conflictos que van que van a eclosionar en un conflicto general, después de 3 años, sigue siendo el centro de los conflictos del mundo. Ahí habría que hablar un poco de la parte metafísica teológica. ¿Cuál es? Estaríamos hablando de los ángeles del infierno que siguen estando ahí. Esto lo refleja bastante bien el profeta Daniel. Por eso yo mezclo la parte geopolítica con la parte teológica. Estamos viendo que después de 3000 años no hay paz en esa zona. Y ahí es donde se va a desencadenar todo. Entonces, de momento que nos dejen tranquilos un poco, que nos dejen unos meses de calma, porque lo que viene detrás no hace falta ser profeta para verlo. Entonces, la cuestión de Irán se resume en que no es una cuestión nuclear, no es un problema de que los iraníes quieren la bomba nuclear, que no, que el problema no es ese, el problema son las fuentes de petróleo, porque es uno de los lugares donde más combustible hay del mundo. Si en Irán no hubiera nada, no hubiera pozos de petróleo, no hubiera gas, no hubiera nada, en Irán no habría nada, habría campos de pastores que van con unas cabras por ir por el monte rumiando unos cactus que hay por ahí. No habría nada. Pero si se ha convertido en el centro de la geopolítica mundial, es porque tiene la clave de todo el petróleo, de parte del petróleo del mundo, nada más. Luego, la clave es el petróleo, no es el uranio, no es no están enriqueciendo el uranio para conseguir que todo eso es falso, que todo eso es mentira. El asunto es económico, el asunto es petrolífero, no hay más, no hay más.
De acuerdo, no quiero entrar en más detalles porque si no son muchos datos, si no. Pero la razón de fondo es que Irán no se somete al sistema financiero mundial y además que se ha creado un sistema económico paralelo que son los BRICS. Y eso el sistema financiero mundial ni por demonios lo quieren aceptar. ¿Por qué? Porque se les escapa el poder del mundo. Y la segunda pregunta, que es la que resumo, es ¿quién es el que está detrás de Donald Trump? Qué poder, sea económico, político, espiritual, como queramos llamar? ¿Cuál es el poder tan tremendo que han conseguido doblarle la mano a Donald Trump, que le han conseguido doblar la mano? Y de decir, voy a parar todas las guerras, ha pasado a, me meto en todas las guerras. ¿Quién ha conseguido lavarle la cabeza a este hombre? Lavarle el cerebro. ¿Quién? Para mí la clave es esta. La clave no es la guerra, la clave es esta. ¿Quién es esa mente tan poderosísima que le ha cambiado la mentalidad a Trump? A un tipo tan tarco y duro de negociar como es Donald Trump. ¿Quién ha conseguido ese milagro de transformar la mente de él? ¿Quién? ¿Quién está detrás? ¿Quién se esconde detrás? Para mí la clave es esta. No es si la cuestión del petróleo, del uranio, que sí, del uranio, que sí, ahí está, eso lo sabemos. Sino quién ha conseguido, quién ha sido, qué entidad, qué persona, qué grupo ha conseguido lavarle el cerebro a Donald Trump. De manera que del no a la guerra es guerra total. ¿Entendemos? Esto sería un poco lo que yo he estado reflexionando estos días. Gracias, Damián. Muy bueno el análisis y obviamente siempre la guerra, como usted dice, es un factor económico más que político Economía, o religioso o economía. armamentístico. Hay otro factor que es muy importante considerar y es que los Estados Unidos está atravesando por una crisis de deuda prácticamente impagable y es justo el momento en el cual una guerra distrae mucho la atención. Mira, Estados Unidos tiene una deuda impagable. Cómo se resuelve un colapso económico en el que ya está Estados Unidos? Se resuelve, solo hay una salida, nada más que una salida, la guerra. Estados Unidos solo puede salvar el pellejo a través de la guerra. Fuera de él, Estados Unidos no tiene ni salida ni solución. No tiene. Además de eso, Damián, Estados Unidos está atravesando una guerra interna en el cual Donald Trump está A ver, peleando no a ver, solamente por, déjeme terminar nomás, sí, no sí, sí, solamente está perdón. peleando contra las fuerzas del poder mundial, sino que dentro de los Estados Unidos hay las fuerzas restantes del poder saliente de los progres, de Barack Obama, Biden, que han boicoteado el gobierno, tanto el anterior como este Donald Trump, y ahora están aprovechando la guerra como para seguir adelante. ¿Qué comentarios tiene al respecto, Damián? Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Pero mira, voy a dar una versión diferente que es desde un punto de vista del enfoque de la historia, como historiador. Discúlpame que lo diga así. Por supuesto. Desde un punto de vista de la historia, es decir, de lo que han sido los acontecimientos históricos, el surgimiento de civilizaciones, de culturas, de grupos étnicos, si yo tengo que enfocar la situación de Estados Unidos desde el punto de vista de la dinámica histórica, del estudio, la evolución, el cenit de una civilización, cómo van cayendo y finalmente desaparecen. Desde ese enfoque personal, para mí Estados Unidos tiene los días contados. O sea, como potencia, y lo estamos viendo todo, Estados Unidos como potencia imperial se está desintegrando totalmente. Pero como cultura, como nación, Estados Unidos tiene los días contados. Esos días pueden ser meses o unos años, pero Estados Unidos tiene el tiempo contado. Se va a desintegrar completamente como país y como nación. Pero esto no es ninguna novedad, ha sucedido en toda la historia. Ha sucedido con todas las civilizaciones, el imperio asirio, medo-persa, babilónico, las conquistas de Alejandro Magno. El único que se salva es el imperio romano.
¿En qué sentido? Porque dentro del Imperio Romano han surgido todas las culturas en los últimos 2000 años. El Imperio Español, el Imperio Inglés, el francés, todos los imperios o imperios militares, como queramos. Todos han surgido dentro de lo que ha sido el Imperio Romano. Por lo tanto, el Imperio Romano sería una excepción, pero el resto de las civilizaciones, sea Egipto, Grecia, todo eso han desaparecido. Entonces, en esa dinámica Estados Unidos. Y Estados Unidos no pertenece al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque no fue conquistado por Roma. Inglaterra, sin embargo, sí. También en el análisis del control de Medio Oriente por el petróleo, tenemos a Venezuela, que es un país que eh, finalmente es anti-global, pero además de eso es un anti-ser humano, es un país tomado por el narcoestado. ¿Por qué no se apoderan del Estado venezolano y no bajan al narcoestado que está ahí gobernando? Bueno, porque digamos que la razón también es económica. Venezuela es uno de los lugares de mayor reservas de petróleo del mundo, es el tercero del mundo. Entonces, si Venezuela no tuviera riquezas, Nicolás Maduro no estaría en el poder. Lo que sucede en el caso de Venezuela es un narcoestado, es un estado terrorista. O sea, Venezuela es un estado terrorista, controlado por una serie de mafias que es el narcotráfico y que tienen controlado el estado. Entonces, ¿cómo consiguen que no se derribe? Pues a través del terrorismo, porque Venezuela es un estado terrorista. El control que ejerce el narcotráfico a través del Clan de los Soles, porque el Clan de los Soles está dirigido por Nicolás Maduro, está dirigido por Diosdado Cabello y gran parte de la cúpula militar. Entonces, ellos se manejan a través del terror. Si alguien intenta quitarnos de aquí, nosotros aniquilamos a todo el mundo. Entonces, esa influencia del terrorismo venezolano a través del narcotráfico tiene controlado la mayor parte de Colombia, de Ecuador y de toda esa zona de América del Sur. No, y también debido al petróleo, Nicolás Maduro se va a mantener. ¿Por qué? Porque interesa a las grandes potencias. Le dan, ¿de qué manera? A través del chantaje. Es decir, si Venezuela fuera un estado en el sentido legal y jurídico de la palabra, todos los países que quieran petróleo, que quieran minas, minerales, bauxita, petróleo, lo que sea, si fuera un estado legalmente constituido, un país, pues cualquier país que va a Venezuela porque necesita petróleo, muy bien, tiene que pagar derechos, tiene que pagar de todo. Pero de esta manera no pagan nada, sino que a Nicolás Maduro le dan una limosna entre comillas, y entonces las potencias occidentales se llevan todos los minerales que le da la gana. Y esto es lo que está sucediendo en Venezuela. Es un estado fallido. Eh, Otro ejemplo, en Bolivia. Bolivia en 220 años de independencia, poco más, poco menos, lleva 207 golpes de Estado. Creo que es no algo menos. ¿Cómo es posible que en 220 años de independencia lleve como 202, 203 golpes de Estado? Pero ¿qué pasa? Que ahí la gente están todo el día dando golpes de Estado. Y de hecho, el palacio presidencial se llama el Palacio Quemado, quemado de quemar de fuego. ¿Y eso a qué se debe? Pues a que Bolivia es uno de los países de más reservas de materias primas del mundo. Entonces, si Bolivia tiene un país, un estado, un gobierno legalmente constituido, cualquiera que vaya allí a comprar materiales, pues tiene que pagar las tasas correspondientes a un Estado de Derecho. Entonces, ¿de qué manera consigo yo elevarme la materia prima sin pagar nada? Pues muy bien, yo a este gobierno le doy un golpe de Estado y me lo llevo todo. Y pongo a un generalito que sea el nuevo presidente de Bolivia.
Y entonces, si alguien me lo quita, pues yo pongo o doy otro golpe de Estado porque con este jefe de Estado, el general este, yo puedo llevarme gratuitamente gas, petróleo, bauxita, oro, diamantes, lo llevo gratuitamente. Pero si me ponen un gobierno legal, yo tengo que pagar todo. Aranceles, tasas, todo, lo tengo que pagar todo. Que no, 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 no. Doy otro golpe de Estado. ¿Para qué? Para llevarme las materias primas. Esta es la razón de por qué la América hispana está lleno de golpes de Estado. ¿Por qué? Porque todas las grandes corporaciones mundiales, desde hace 200 años, todas son inglesas, todas. Inglaterra, siempre Inglaterra está. Y Winston Churchill, presidente de gobierno, bueno, primer ministro inglés, en la Cámara de los Lores lo dijo claramente. Haced todo lo posible porque la América hispana no se desarrolle nunca. ¿Por qué razón? Porque tienen tal potencial que si se desarrollan nos van a comer a todos. Y esta es la razón por la cual a la América hispana, desde que se independiza de España, todos esos países se han empobrecido, golpes de Estado, terrorismo, narcotráfico. ¿Por qué? Porque eso está dirigido por los anglos, para que estos países no salgan de la miseria. ¿Y por qué no hace falta, no hace falta que, no quieren que se salga de la miseria? Porque aquí en este continente están todas las materias primas del mundo. Entonces necesitamos llevarnos las materias primas para que, para no pagar aranceles ni nada. Y entonces, ¿a quién le echamos la culpa? La culpa la tiene España. España nos ha empobrecido, España tiene la culpa de todo, nos violaron, nos asesinaron. No, eso es mentira, eso es falso. Son los anglosajones. Hasta el mismo Simón Bolívar, que fue uno de los mayores sinvergüenzas que ha tenido en la independencia de la América hispana, al final de su vida se arrepintió y dijo, me he equivocado, nos hemos equivocado. O sea, ya al menos al final de su vida ya, porque Simón Bolívar fue un auténtico genocida. Fue un verdadero genocida que ordenó asesinar, violar, exterminar pueblos enteros de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de todas partes. Pero eso se ha silenciado. Pero ya al final de su vida reconoció, me he equivocado, nos hemos equivocado. Teníamos que haber seguido un tiempo más, dependiendo un poco de lo que es de la autoridad de España. Y entonces, como estos países se han hundido todos por culpa de los propios libertadores, porque los libertadores fueron los que arruinaron la América hispana, entonces echan la culpa la tienen los españoles. Un ejemplo, cuando México se independiza de España a través del Tratado Guadalupe Hidalgo, cuando México se independiza de España, un tercio de Estados Unidos pertenecía a México. Era España, porque eso, los estados de Montana, California, Nevada, Arizona, 8 estados de Estados Unidos, que equivale a un tercio, es decir, Estados Unidos divídelo en tres partes. Un tercio de Estados Unidos era territorio español. A través del Tratado Guadalupe Hidalgo, toda esa parte de Estados Unidos, España se la cede a México a través del tratado. Y México en solo 20 años, poco menos, pierde todos esos territorios. ¿Y a quién le echa la culpa? La culpa a España. Oiga, pero ¿qué tiene que ver España con que ustedes han perdido más de la mitad del territorio de México? Lo han perdido ustedes porque son pues una panda de corruptos, de todo. Eh, España no tiene ninguna culpa. Ustedes son los culpables de haberse dejado robar eso. Entonces, esta es la causa. Esta es la causa. Entonces, los ingleses han utilizado esa táctica para esquilmar a toda la América hispana. Entonces, esa política de Inglaterra es la que ha aplicado en todos los países del mundo, en todos, donde ha exterminado todo, ha esquilmado los bienes, las materias primas. Y esa política que comenzó hace 250 años, la ha aplicado también Estados Unidos, porque siempre han estado en ese aspecto en Estados Unidos, teniendo en cuenta que Estados Unidos se independizó de Inglaterra gracias a España. España contribuyó
a que Estados Unidos se independizara de Inglaterra. Y entonces el gran problema que ha tenido Estados Unidos, o mejor Inglaterra, es que todavía, después de 200 y pico años que lleva Estados Unidos independiente, Inglaterra todavía no ha asumido que Estados Unidos no les pertenezca, porque el objetivo de Inglaterra, de la corona, era todo ese territorio norteamericano que dependiera de ellos como lugar donde es filmarles también el territorio. Y ahí es cuando España interviene y Estados Unidos se independiza gracias a España. Esto no lo sabe casi nadie. Y de hecho hasta los anglos lo silencian. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se independiza gracias a la ayuda que recibe de España para que se independicen de la corona británica. Pues ese sistema económico que establecieron los ingleses de depredar, porque son depredadores, los ingleses son piratas, ladrones y depredadores, lo han sido siempre. Siempre han sido piratas, siempre han sido ladrones, siempre han sido genocidas. Entonces, esa conciencia negativa, malévola que tienen los ingleses, se la aplican a los españoles. Toda la culpa la tiene España. Nosotros no, nosotros somos limpios, nosotros somos puritanos, es decir, hipócritas. Pues todo ese sistema financiero es el que están aplicando en Irak, en el Oriente Medio, en Ucrania, y es la razón por la cual quieren exterminar a Rusia también. Detrás de toda la política mundial siempre, siempre, siempre está Londres. Siempre, siempre está Londres. Entonces, este repaso que he hecho muy breve de lo que hicieron en la América Hispana, que fue desintegrarla entera, porque la desintegraron en 24 países, desde México hasta el sur de Argentina son 20 países, no me acuerdo muy bien. Y la pregunta es, ¿por qué han respetado a Brasil? Porque Brasil es casi un continente. También lo tenían que haber desintegrado, dividido en pequeños estados. Los ingleses no lo desintegraron porque los portugueses han sido siempre aliados de los ingleses y los ingleses respetaron la integridad territorial de Brasil. Por ejemplo, Uruguay es una creación de los ingleses. Ellos dividieron el mapa. ¿Y por qué? Porque trataron de convertirlo en una especie de protectorado inglés. Por lo tanto, Uruguay es un país creado entre comillas por los ingleses. ¿Para qué? Pues para dividir a todo. Entonces, estamos viendo que toda la política que han llevado los anglosajones a lo largo de los últimos 200 fuera de 200 años, poco más, poco menos, es la misma política que están aplicando ahora en este conflicto mundial que va a acabar en una guerra. Porque a los ingleses les interesa la guerra. ¿Por qué? Porque ellos son los creadores de este sistema económico mundial. Un sistema económico depredador, esquilmador. Y si ellos tienen que acabar con la humanidad, no van a dudarlo. Y ellos son los que han creado el sionismo judío. Es decir, Israel es un estado artificial. No, oiga, profesor, usted es un hereje. Usted va en contra de la historia. A ver, por favor, pensemos un poco. Dejémonos de emociones. Israel, el pueblo elegido por Dios, que va a vivir eternamente en este planeta porque es el pueblo elegido de Dios. Por favor, dejémonos de tonterías. El Israel actual no tiene nada, nada, nada que ver con el Israel bíblico. Nada que ver. Porque el Israel actual es un país artificial creado ¿por quién? Por los ingleses. ¿Cómo? Israel es un país creado por los ingleses. A ver, repito, porque es que hay gente, bueno, yo a veces tengo unas discusiones con algunos evangélicos, es que la verdad, esta gente de los evangélicos manejan bastante bien los textos bíblicos. Isaías capítulo tal, versículo tal, bla, 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 bla. Mateo versículo de bla, 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 bla. El único que saben es bla, 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 pero no entienden lo que está escrito. Sí, manejan muy bien la Biblia, vale, de acuerdo. Los pastores se saben la Biblia de memoria, maravilloso, pero no entienden nada. Entonces el asunto es que el sistema creado por los anglosajones
han creado un estado artificial que es Israel para cumplimiento de las profecías. ¿Cuáles? Porque esta gente es muy inteligente, son muy inteligentes. Entonces sabían que a través de la tradición de los escribas y los fariseos, ellos sabían que Cristo regresaría, ¿no? Pero no lo reconocieron, no lo reconocieron. Pero los escribas y los fariseos sabían muy bien quién era Cristo. Entonces lo que hicieron fue crear un sistema familiar de clases que preparase un político futuro para que ese político futuro que, gobernase políticamente el mundo. Y esta es una de las razones de los conflictos bélicos. Y esto lo crearon los masones ingleses, crearon el sionismo, que el sionismo es un invento, es un invento político, es una doctrina política que asume un mensaje para nosotros controlar el mundo. ¿Quién? El sionismo. Pero el sionismo ha sido creado por ellos, a través de las poderosas sociedades secretas inglesas. Y entonces lo que estamos viviendo es ese control financiero cuyo centro es la City, es decir, la ciudad que es Londres. Londres está metido en todo. Y lo que hacen es crear un estado artificial que es Israel. Y lo crean a través de una declaración, que es un documento escrito muy breve, que se conoce como la Declaración de Balfour, en 1917. Se establece la creación de un Estado, el Estado judío, y a través de la creación de ese Estado, ellos van a controlar todo el sistema financiero mundial. Y esto es lo que estamos viendo en la guerra de Irán. La guerra de Irán tiene que ver con todo esto que estoy hablando. Siempre, siempre, siempre están metidos, ¿cuál? Las poderosísimas sociedades secretas masónicas inglesas, que controlan todas las otras. Y por encima de todo el sistema de las sociedades secretas masónicas, está en la cúpula de toda la pirámide de las sociedades secretas del mundo, es la sinagoga, son los judíos, el sistema financiero sionista judío. Y eso se debe a la declaración del general Franco en España, que vivió 40 años, que gobernó España 40 años y convirtió a España en la octava potencia del mundo. ¿Y qué es lo que decía? Nosotros entonces nos reíamos. Él hablaba de un contubernio judeo-masónico que es el que controla todo el mundo. Y claro, no lo entendíamos porque entonces no había internet, no había nada. Lo único que había era teléfono fijo que no te enterabas nada. Entonces, aquí esa expresión del general Franco, que hablaba de contubernio. Un contubernio significa una alianza entre varios, una alianza entre dos. Un contubernio judeo-sionista, judeo-masónico. Y esta es la clave de lo que está sucediendo en la política mundial. Entonces, este contubernio que decía Franco, esta alianza de todo el sistema financiero judeo-masónico es el que quiere provocar la Tercera Guerra Mundial a través de Irán, a través de Irán. Por eso, Irán se ha convertido en el centro, el núcleo, a través del cual tiene que estallar la Tercera Guerra Mundial. O sea, como vemos, esto es un tema complejísimo que requiere mucha lectura y mucho estudio y decir, a ver, ¿qué demonios se esconde detrás de esto? Pues lo que se esconde es un sistema financiero controlado por el sionismo, que es de origen inglés. Ni más. Ya el mismo Nostradamus lo decía, hablaba de la pérfida Albión. Albión es Inglaterra. La pérfida. Estamos hablando del siglo XVI. Es decir, que ya Inglaterra en esa época, a través del rey Enrique VIII, se había inclinado hacia el mal, hacia el control malévolo de la humanidad. Bueno, he hablado demasiado. No, Damián, está muy bien, está muy bien. Yo creo que a veces hay que añadir contexto a las cosas para que se puedan comprender con más facilidad. Complejísimo esto, pero yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy claro. Entonces, estos son los que van a declarar la guerra mundial. Entonces, el pronóstico es muy simple. Supongamos que haya una breve paz, que se llegue a un acuerdo, Irán, Israel, con Donald Trump, Estados Unidos o la City de Londres. Puede haberle un trato de paz. Pero ese trato de paz va a ser, no sé, no tengo la noticia,
No sé si es que va a haber un acuerdo o no, no lo sé. Pero supongamos que lo haya, que se dé un tratado de alto el fuego. Vamos a dejarlo así, en vez de un tratado de paz. Si ese alto el fuego dura unos meses, bendito sea Dios. Pero cuando alguien viole ese alto al fuego, lo que viene, empecemos a rezar. A partir de ahí empecemos a rezar. Mientras tanto, disfrutemos lo que tengamos, aunque sea poco. Totalmente, Damián. ¿Qué ve usted en el ámbito espiritual, Damián? Ya que hemos hecho un análisis geopolítico bastante completo, ¿qué ve usted en el campo espiritual? El campo espiritual es el enigma que he planteado ahora. ¿Quién ha conseguido doblarle la mano? ¿Quién le ha doblado la mano a Donald Trump? Yo quisiera saber quién es. Vamos, daría bastantes cosas por saber quién es el que le ha doblado la mano. ¿Por qué? Porque quien le ha doblado la mano para que bombardee un país sin declarar la guerra, porque no ha habido una declaración de guerra. Voy allí y bombardeo, ¿por qué? Porque no da la gana. ¿Quién ha conseguido ese milagro? ¿Quién es? ¿Un grupo político? ¿Algún banquero? ¿Alguien que se llevó, que estaba lleno la cabeza de sustancia de no sé qué? ¿Quién ha conseguido eso? Para mí la clave está ahí, en ese es un misterio que yo no consigo desentrañar. Sospecho qué se esconde detrás. Pero lo que se esconde detrás es una fuerza demoníaca poderosísima, poderosísima. ¿Quién es? No lo sé, pero me gustaría saberlo. Para mí, todo el enigma de lo que ha hablado, el sistema político, que si la guerra de aquí, que si las bombas de uranio, no sé qué, no sé cuánto, eso está bien. Esa es la parte espectacular de la noticia del periódico. Pero la clave está en lo que no se ve, en quién es el que está, cuál es el poder fáctico, espiritual, metafísico, político, militar, quién es el que está detrás de eso, que ha conseguido torcer toda la situación. Para mí esa es la clave de todo. Pero lo demás, bueno, pues sí, mira, han lanzado 200 misiles y ha destrozado un edificio, no sé qué, y bueno, ha muerto tal. Sí, bien, bueno, pues lo siento, lo lamento. A la persona afectada lo lamento mucho. Pero esos son noticias de portada que a los 2 minutos te has olvidado de él. Para mí la clave es ese misterio que está detrás, porque eso es metafísico, eso ya no es militar. Hay algo tremendo detrás de todo eso. Para mí eso lo que tengo yo en la cabeza es eso. Lo demás, noticia de portada del periódico, que lo olvidas en cuanto lo leas. No sirve para nada eso. La clave es qué fuerza, qué poder está detrás de todo esto que estamos viviendo. Lo demás no me interesa, pero eso sí me interesa. Porque el resto es, mira, yo estoy escuchando estos días programas de hasta 5 o 6 analistas al mismo tiempo. Sí, mira, la noticia acaba de disparar Irán. Muy bien. Ah, pues hay que hay una noticia. Y el uno charla, discute, hace un análisis. Bueno, bien, eso es espectáculo. Es un espectáculo para gente que no conoce los temas y se informa. Pero acaba el programa y dices, bueno, no me he enterado nada. Sí, que si le bombardeó, no le bombardeó, que si aquí hay un pozo de no sé qué, hay un laboratorio. Acaba el programa de 1 hora y media, transmisión en directo, y dices, ¿qué he escuchado? La verdad es que no me acuerdo. No. Yo voy más allá. Yo voy donde no se ve. A mí lo que me interesa es el espacio, la habitación que no sabe, que no conoce que nadie. Eso es lo que me interesa. ¿El resto qué es? El resto es publicidad militar, misiles, muertes, estallido, ¡bum! Una explosión tremenda y dios, ¡oh, madre mía! Otra explosión. Bueno, bien, sí. Espectáculo. En vez de ser fútbol, pues son explosiones. A mí eso no me interesa. Me interesa lo que hay detrás, el enigma que no se ve. ¿Qué hay detrás? ¿Quién es? ¿Quiénes son? A mí el resto es publicidad. Entendemos, entendemos el enfoque que yo estoy dando a esto, ¿no? A mí lo que me interesa, la parte espiritual, la parte metafísica, lo demás no me interesa, porque ya lo conozco, porque he estudiado el colapso de las civilizaciones
cómo colapsaban las razones morales, políticas, económicas, sistemas esclavistas. En Roma desapareció París. Todo eso yo me lo sé de memoria. Pero a mí la parte que me interesa es la idea, es el concepto que desarrolla todo el horror que estamos viviendo. Sí, estamos viendo muerte, lo de Gaza, la destrucción de Gaza. La destrucción de Gaza es metafísica, es decir, hay un poder malévolo detrás de todo eso, de ese horror. Hay un poder malévolo. Entendemos, ¿no? Porque Totalmente, Damián. ves las imágenes de Gaza destruido, vamos, se te cae el alma a los pies, por decirlo así. Pero ¿cuál es la idea que lleva ese horror? Eso no es humano. La mente que ha ordenado hacer eso, esa mente no es humana. Sí, ha sido Netanyahu, pero yo conozco un poquitín la mecánica que se mueve detrás de este psicópata, porque son satanistas todos ellos. Alguien me preguntó hace poco que cómo definiría esto, cómo definiría el actual estado de Israel. Digo, Israel es un país secuestrado por un grupo que practica la etnocracia. La etnografía estudia las razas del ser humano. Israel está secuestrado por un grupo de gente etnográficamente que son de origen germánico todo. Todo el alto estado mayor del ejército judío, todos son házaros. Ellos no son judíos. Benjamín Netanyahu no es judío. Se le ven los rasgos que es germánico. Y todos los generales de al lado, cuando se ve en la televisión, están hablando, yo me fijo uno por uno, digo, no son judíos, esta gente no es semita, no son judíos, ni de raza, ni de rasgos, ni de nada. Porque los pueblos semitas son palestinos, judíos, que es la misma raza. Palestinos y judíos es la misma raza. Y toda la zona de la franja de la península arábica. Todo eso son pueblos semitas. Pero quienes gobiernan Israel no son semitas, son germánicos, son germanos, son de origen házaro. Y eso no son judíos. Además, ¡Oh! Damián, los Madre mía, judíos no viven en Israel. Eso es algo que usted son ya sabe, las ¿no? 10. Dime, te escucho. Usted sabe que los judíos házaros no viven en Israel, viven en Nueva York, en Francia, en Inglaterra. Efectivamente. Es decir, yo en estos momentos re- registrando documentos y eso, el pueblo judío verdadero, verdadero, yo no creo que llegue a un 40%. ¿Eh? En todo el mundo son aproximadamente, puede ser un poco más, menos. Está entre 15 17 millones de judíos. Pero la mayor parte de ellos no son judíos. No tienen nada que ver con el pueblo judío. Entonces, yendo ahora a la parte espiritual y bíblica, este regreso de Cristo, que regresa en la parusía, en la llegada, Él viene para rescatar a su pueblo, viene a rescatar a los judíos. Pero este porcentaje del pueblo judío puede ser un 30%, nada más. El resto no son judíos, es gente que se ha adherido, se ha unido al pueblo judío diciendo yo soy judío. Se habrán cortado la parte del prepucio, lo del pene, esa piel del pene, del glande, y ya con eso eres judío. Pero como dice San Pablo, eso ya no sirve, eso ya no sirve, porque es un pacto de la nueva alianza que está basado en Cristo. Entonces, ¿qué es? El verdadero pueblo de verdad que están esperando a Cristo, porque entre los judíos hay un grupo ya bastante, no voy a decir muy numeroso, pero podemos hablar de un 30-40% que sí asimila, que sí aceptan ya a Cristo como verdadero Mesías. El resto nada, ni son judíos ni nada, aunque estén circuncidados, son cualquier cosa. Pero el verdadero pueblo judío que está esperando la llegada de Cristo, para mí, en mi opinión, es muy pequeño. No creo que llegue a un 40% de todos los judíos. Y ese es el pueblo verdadero judío. El resto, nada. Muy bien, se nos ha ido la hora rápida, ¿eh? Se nos fue el tiempo, Damián. Bueno, esperamos el próximo lunes continuar con este análisis. Si Dios quiere, vamos a Sí.
Vamos a Esperemos ver qué nos depara. esperemos que estemos un poco tranquilitos. Sí, ¿De sí, sí, que de este acuerdo? acuerdo de paz falso verdadero nos dure por lo menos hasta Navidad. Vamos a ver. Pues un fuerte abrazo a todos y Igual, Damián, bendiciones. gracias a usted también. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.